estar aquí hoy compartiendo con ustedes esta ponencia que está a cargo de nuestra doctora Jafisa Díaz. Bueno, ¿cuál es la agenda de nuestra reunión? La oración que estará a cargo de nuestro padre Manuel González Serna. Habrá una pequeña introducción al tema y tendremos a nuestra ponente. Luego vendrán las preguntas o resonancias. Hay unas conclusiones a las cuales le hemos pedido el favor a Mariela Cano que nos colabore y la oración final. Entonces, Padre Manuel, bienvenido. Estamos en sus manos. Agradezco que cerremos los micrófonos, por favor, para evitar interferencias. Gracias. Buenas noches para todos. Vamos a ponernos en la presencia del Señor para que Él sea el que ilumine este momento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el don de la vida que nos regalas, por este momento de encuentro en que podremos tratar temas que son de interés no solamente para el movimiento, sino para cada uno de nosotros como personas, como seres humanos. Te pedimos, Señor, que nos ilumines, que nos llenes de la fuerza y la gracia del Espíritu Santo, para que todo cuanto hagamos, todo cuanto digamos, esté iluminado por el Espíritu. Nos encomendamos también a la intercesión de nuestro santo patrono, San Pablo Apóstol, para que nosotros seamos fieles y obedientes a la voluntad y al querer de Dios. Que todo lo que tratemos, todo lo que hablemos, no solamente en este día, sino siempre, no sea llevado por nuestras ideas, por nuestros impulsos, sino que nos fundamentemos siempre en la palabra de Dios y en esa voluntad y querer de Dios para cada uno de nosotros. Por eso siempre nos ponemos en las manos del Señor, para que sea el que nos ilumine y que no seamos nosotros llevados de nuestro parecer y de nuestra humanidad. Pedimos también la intercesión de la Santísima Virgen María, para que ella, como buena madre, que siempre cuidó y protegió al Señor y lo acompañó hasta su último momento y estuvo presente con los apóstoles después hasta Pentecostés, que también nos acompañe, nos interceda por nosotros, que nos cubra siempre con su manto maternal y que nos, a través de su experiencia de vida, de su testimonio, nosotros podamos caminar hacia ese encuentro definitivo con el Señor cuando Él nos llame a vivir nuestro quinto día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era En en el un nombre, principio, en el nombre siempre, del por... Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Padre Manuel. Muy Con mucho gentil. gusto. Bueno, hoy vamos a tener un tema muy interesante, es el ABC de la conversación espiritual. Esta metodología será una herramienta que nos ayudará a discernir bajo la luz, bajo la acción del Espíritu Santo, qué es lo que quiere el Señor aquí y ahora, a comunicarnos y a escuchar asertivamente a nuestro interlocutor. Tenemos tantas actividades interesantes en el movimiento y hay veces dejamos pasar las oportunidades o no escuchamos asertivamente al que nos está compartiendo la información. Hoy los invito a tener una apertura mental y espiritual para recibir lo que nuestra dirigente Jafisa Díaz Chavarro ha preparado para nosotros. Jafisa Díaz es dirigente del secretariado de Cali. Hizo su cursillo número 51
del 8 al 11 de noviembre del 96. Bienvenida, Jafisa, estamos para escucharte y a asimilar toda la información que tienes para nosotros. Muchas gracias, Nancy. Muy feliz con Germán caminando al ladito de Hombre Sabio y bueno, con mucha ilusión de compartir este tema, este método tan importante. Entonces he preparado para ustedes unas diapositivas con las cuales los invito a que nos unamos y a que podamos hacer este camino que le hemos llamado ABC espiritual, ABC de la conversación espiritual. Y le decía yo a Germán poner un título llamativo, ¿no? Entonces quiero empezar diciéndoles a ustedes que se sientan muy en confianza. Yo sé que todos son muy líderes, estamos muy llenos del Espíritu Santo y más después de esta oración. ¿Y qué entendemos nosotros por un ABC? Cuando vamos a empezar un tema, ¿qué será un ABC de un tema? A ver. El inicio. El inicio, muy bien. El orden de cómo arrancar la conversación en este caso, por dónde, como dijeron ahorita, el inicio. Exacto. ¿Por dónde empezar? ¿No es cierto? Hay temas que son sencillos, unos más complejos, pero ¿por dónde empezar para que quede como un orden lógico? Entonces, vamos a atravesar unas ciertas etapas y para esto, ya les voy a decir, espérenme un segundo. Entonces, Nancy nos hizo la presentación de la agenda y ya dentro del tallercito que vamos a hacer con nosotros está el primer paso, es que vamos a definir qué es una conversación espiritual. El segundo paso es la descripción de cada una de las etapas, porque se vive por etapas o fases. Después de eso, Germán presentará la propuesta del tema para el ejercicio de la próxima semana, la próxima semana lunes, y finalizaremos con las preguntas y resonancias a cargo de Nancy. Y bueno, y con la ayuda del Espíritu Santo nos disfrutaremos mucho esta parte. Entonces vamos a... Bueno, quiero contarles que la conversación espiritual es el método de discernimiento usado, esto me pareció muy interesante, usado en la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos. Esto pasó el 4 de octubre del año pasado. Me pareció muy interesante el tema que ellos tocaron, que era sobre la misericordia. Entonces, hemos tomado este método, digamos, a través de las diferentes etapas de la iglesia, pero que lo han retomado hace muy poco el Papa Francisco. Entonces, vamos a estudiar con esa importancia que el Papa le da. Primero que todo, ¿qué es la conversación espiritual? Entonces, es una experiencia, escuchen muy bien, experiencia, no es una teoría, es una experiencia compartida. Palabra clave de escucha, escucha, desde la voz del Espíritu Santo. Quiero que ustedes me ayuden a analizar estas tres palabras, experiencia, compartida y escucha del Espíritu Santo. Estas tres, bueno, las primeras dos son palabras, la última es una frase. Vamos a escribir, si ustedes tienen allí para la formación su cuaderno, una hoja, vamos a escribir qué viene a su mente y a su corazón cuando escucha la palabra experiencia, qué viene a su mente y a su corazón cuando escucha la palabra escucha, y qué viene a su corazón cuando viene la palabra o la frase la voz del Espíritu Santo. Vamos a tener un minutico, escriban todo lo que se les ocurra, frases, palabras, inquietudes. Bueno, la persona que quiera empezar, vamos a escuchar unas 2 o 3 personas. ¿Qué palabras están ahí entre estas 3 que les di? ¿Qué palabras escribieron? Para No, mí, sí, dilo. sigue. No, dilo.
A ver, Para mí, yo relacioné la experiencia con vida, vida. con la vida. Así la relaciono yo. Y entendí el ejercicio, es así, ¿cierto? Sí, muy bien. Lo relacionaste con vida. Muy bien. ¿Y la palabra escucha? La palabra escucha con atención. Una cosa es Muy bien. oír y otra es escuchar. Y escucha la relación con atención porque la mayoría de las veces, si uno deja escuchar algo, pierde el contexto de lo que está viviendo alrededor. Muy bien. Y la última, voz del Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo, para mí, nuevamente es vida y Vida. es a la vez alegría. Muy bien. Ese era el ejercicio. Asociar cada una de estas palabras con otra que tenga que ver, ¿no es cierto? Perfecto, me encantó. Bueno, ¿qué otra persona estaba hablando ahorita? Compartiendo. Pues Nancy, Nancy. la Nancy, otra bien. Nancy. Sí, Nancy Eh, Sánchez. Ujú. yo experiencia es que toca mi realidad. muy bien. La vi que toca, tiene que tocar la realidad. Compartida es que la hago en comunidad, en grupo. Muy bien. Y escuchar la voz del Espíritu es esa emoción interior. Muy bien. Muy bien, el Espíritu Santo ya está haciendo su obra. Muy bien estas participaciones. Bueno, una última persona que nos diga qué relacionó con experiencia, qué con la palabra compartida y qué con escucha del Espíritu Santo. Buenas noches. Buenas noches, Lorena. Para mi experiencia es Muy ser bien, testiga, haber vivido algo o con alguien. Escucha es oír con el oído, pero escuchar con el corazón. Yo he sido testiga de una experiencia, entonces oigo con el sentido del oído, pero escucho con el corazón. muy, Y lo que me dice del Espíritu Santo, para mí es déjame guiar en todo ese enlace de la experiencia, escucha y dejarme guiar por el Espíritu Santo. Ese cambio de mentalidad, ese cambio de sentir, de actuar. muy bien. Muchas gracias, Lorena. Ahí vemos, ¿no es cierto? Tres dirigentes diferentes que tienen relación de las mismas tres palabras y frases de una manera enriquecida. Entonces el Espíritu Santo nos ha regalado esas tres palabras para experiencia, tres palabras para compartida y tres para voz del Espíritu Santo. Entonces vamos a seguir ahondando. Si la conversación espiritual es una experiencia compartida de la escucha desde la voz del Espíritu Santo, vamos a pensar, y aquí nos decía el compañero ahora que debíamos estar atentos, porque para escuchar debemos estar atentos. Y mira lo que dice esta frase: si estamos atentos a obedecer las mociones del Espíritu, estas serán más numerosas. Esto me ha llamado mucho la atención porque a veces a uno le dicen, y creo que a ustedes les han dicho varias veces, ustedes que están cerquita a Dios, ustedes que sí los escucha Dios, ustedes que sí les hace milagros. Pero realmente aquí nos están diciendo es que nosotros estamos atentos. Hay momentos de más atención, pues tendremos más mociones, más atención a lo que el Espíritu Santo dice. Habrá momentos en que estaremos un poco más desconectados, estaremos menos íntimos con Jesús, menos ejercicio espiritual, entonces será un poco más difícil. Pero no es que a Germán le den más mociones y que a Nancy no. No es que a Nancy le den más mociones y a Lorena no. No. Todos tenemos nociones del Espíritu Santo, sin embargo, como no estamos atentos, no podemos discernir muy bien. Entonces, me parece muy lindo este tema y le decía yo a Germán que me encanta que para el movimiento se abra esta esperanza de poder agudizar nuestra atención, agudizar nuestra escucha, agudizar toda esa alegría de sentir lo que el Espíritu Santo dice a cada uno de nosotros. Por más nuevo que sea el dirigente, por más antiguo que sea el dirigente, que tengamos la plena confianza. Yo me he llevado muchas sorpresas
Aquí está Liliana, por ejemplo, cuando ella arrancó su proceso, cómo ella nueva traía muchísimas mociones del Espíritu Santo, como las que llevábamos bastante tiempo también. Entonces, el Espíritu Santo es muy dadivoso, a todos nos va a dar mociones y esta metodología es cómo aprender a recuperar esa escucha a esa voz, porque es una voz a veces tan tenue que se puede confundir con muchos ruidos externos y con ruidos internos de nuestra mente. Esto me parece lindo. Bueno, entonces ahora sí, ¿qué serán las mociones del Espíritu Santo? Porque una de mis teorías es que nosotros los católicos hablamos muchas cosas lindas, muchas cosas elegantes, pero a veces no aterrizamos esas cosas. ¿Qué entendemos por mociones del Espíritu Santo? A ver, ¿quién está por ahí? Lo que se les ocurra, vamos a decir y a participar. ¿Qué serán las mociones? En mi concepto, las emociones del Espíritu Santo es aquella alegría que se siente en el momento de estar en cualquier evento, que alegra ese espíritu, es la personalidad de él y de los que están allí presentes en ese momento. También viene esa parte espiritual cuando hay algo que lo alegra a uno en todas las circunstancias que son inexplicables. Es algo hermoso que se puede decir. Esa es parte de que pienso yo en ese punto. Muy bien, tocaste una de las realidades más fuertes y es esa emoción que uno puede sentir, ¿no? Una alegría que lo desborda, un calor que lo desborda, que no es solo el calor del sol, una sonrisa, un llanto de gozo. Muy bien. ¿Quién más puede decirnos qué es la emoción del Espíritu Santo? También ok, dale. hágale. También es una inspiración. Las inspiraciones que el Señor nos da en algunos momentos que nosotros nos comunicamos con Él para hacer algo, una especie de discernimiento. Haga esto. Muchas veces uno siente claramente la voz, haga o siente el impulso de muchas cosas especiales. Exacto. Entonces me encanta porque han tocado dos realidades. Una que es la parte emocional, que es maravillosa, pero que muchas veces no nos va a tocar la alegría extrema, pero el discernimiento también hace parte de la emoción. Y es que llega un pensamiento, un sentimiento o incluso una palabra audible donde sentimos que es por ahí. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos callar o debemos hablar? ¿Qué debo decir? ¿Qué debo hacer? Y esas son mociones del Espíritu Santo. Entonces, queríamos dar como un esbozo de esta parte porque a veces hablamos del Espíritu Santo, oramos al Espíritu Santo, pero a veces no le creemos que Él es capaz como persona. Cuando decimos que Dios es persona, tres personas en un solo Dios verdadero, estamos hablando de que es persona que piensa, siente, habla y hace. El día que yo comencé a entender ese pedacito, yo decía, Dios mío, y nos decía un sacerdote, ustedes piensan que le decimos persona porque tienen barba, porque tienen pelo, porque tienen ojos. No, Dios es tres personas porque cada una de las personas piensa, siente, habla y actúa en ustedes. Eso a mí me llevó como a hacerme muchos interrogantes y llevo muchos años estudiando esa parte del Espíritu Santo, ayudando a que el gran desconocido sea amado, a que el amor de los amores sea amado y que nosotros que somos cursillistas, y le decía yo a Germán que yo tengo el regalo del cielo de ser misionera, de trabajar en muchos carismas, de escuchar muchos carismas, de compartir formación en muchos carismas, pero le decía yo a Germán que algo que me asombra y me hace sentir orgullosa de ser cursillista es que en ningún otro movimiento, en ningún otro sitio nombramos tanto, invocamos tanto el Espíritu Santo como aquí. Entonces yo veo que tenemos, mejor dicho, tenemos el centro tan importante que es Jesús Eucaristía, alimentado de clase tan frecuente, ¿no? En un cursillo es frecuente, en la reunión de grupo es frecuente, vamos a empezar ciertas actividades siempre para el cursillista está de primero oración al Espíritu Santo.
Qué bueno hoy decirle al Espíritu Santo que queremos aprender de sus mociones, que no solamente queremos de aquí hacia allá dialogar y llamarlo, sino que queremos ver esos signos. Yo siempre le digo a Dios, tú siempre tienes las pistas, pero dame ojos para ver las pistas. Tú siempre tienes palabras, pero dame oídos para escuchar tus palabras. Tú siempre tienes emociones, pero permite que mi corazón sienta tus emociones. Tú siempre tienes pensamientos, pero permite que mi pensamiento tenga en cuenta tu pensamiento, lo logre entender diferente al mío. Pienso que este es el desafío que nos lleva Germán con esta propuesta en este 2024-2025 y le pido a Dios que nos lo permita vivir de esta forma. Afisa, Sí. permíteme, yo hago, pues como que complemento un poquito a una pregunta que tú hiciste. Cuando tú dices qué emociones, ¿no? Entonces sabemos que emociones es la acción y el efecto de moverse o de ser movidos, ¿cierto? O de moverse uno mismo. Entonces ahí es cuando vemos que el Espíritu Santo se mueve, revolotea, lo hablábamos en nuestras canciones, se habla, por eso se llama movimiento, ¿no? Entonces, para que lo tengamos presente. Muy bien. Y siempre nosotros, por más que queramos tener una vida estática y estable, ahora alguna de ustedes hablaba de los movimientos de la Tierra. Nunca la Tierra, cada 50 años cambia el clima, cambia el terreno, la falla geológica. Nunca desde que haya vida va a haber algo estático. Pero el ser humano se ha inventado algo que dice, no, yo quiero estar estable. El Espíritu Santo es dinamismo, el Espíritu Santo es creatividad, el Espíritu Santo es fidelidad creativa y lo dice el cursillo de cristiandad. Entonces estamos aquí, como dice Liliana, para mirar qué movimientos, qué cambios, qué dinamismo quiere el Espíritu Santo a través de nuestras vidas, qué dinamismo quiere para la iglesia, qué dinamismo quiere para el cursillo, para el precursillo y para el poscursillo. A veces los humanos, como no hemos aterrizado nuestra vida humana y la queremos estable, queremos estabilizar la iglesia y que quede anquilosada. Queremos estabilizar el movimiento y que sean estos 3 punticos y nada más y nadie toque la estructura porque, mejor dicho, nos caemos. Qué bueno hoy pedirle al Espíritu Santo que actúe en nosotros. Y siempre en psicología sabemos que el circuito de coherencia para poder que haya acción debe empezar por un pensamiento, por eso nos formamos como cursillista, después viene una emoción, que por eso es que oramos, porque además de emoción hablamos y nos emocionamos para amar a Dios. Segundo punto y tercer punto de la coherencia, pensar, sentir, hablar. Y cuarto punto, ahora sí viene la acción. Entonces, que estas emociones que son acción hayan pasado previamente por el pensar, formación, por el hablar y amar, que es oración, y ahora sí la acción. Ahí se completa el trípode. Muchas veces tenemos este trípode un poquito desbarajustado. Unos cursillistas que hacen acción apostólica y no oran, otros cursillistas que oran y no actúan, otros que nos formamos y no oramos, pero volvemos a todas las veces que hemos escuchado cómo este trípode debe estar conjunto. Unidad, mente que piensa formándose, yo siempre digo información, ¿no es cierto? Y formación para que haya aquí una transformación y ahí sí viene la acción. Pero nosotros no podemos seguir pensando en actuar haciendo cursillos. Hagamos cursillo, ¿para dónde? Para donde sea, sin la moción del Espíritu Santo. ¿A quiénes vamos a llevar? A los que se dejen subir. ¿A quién nombramos? A los amiguis. Yo siempre digo, siempre nombramos por lo general a mis amiguis. Nombremos a mis amiguis. Qué bueno decirle Espíritu Santo. Qué bueno hoy retomar las nociones del Espíritu Santo para que guíen todo el hilo conductor del movimiento a nivel de Colombia y del mundo. Entonces, bueno, que así sea. Dice, bueno, yo les hago una pregunta. ¿Cómo reconocer las nociones del Espíritu Santo? Porque si debemos seguirlas y no las reconocemos, pues ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No es cierto? ¿Qué creen ustedes? Si las conversaciones se basan en escuchar la voz del Espíritu Santo, esas nociones, en verlas, en palparlas, en entenderlas, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué creen ustedes? Siempre el Espíritu Santo nos inspira, nos impulsa al bien, a encontrar el bien para uno y para los demás.
Cuando mi acción no está impulsada hacia el bien, no es inspirada por el Espíritu Santo, no es moción del Espíritu Santo. Las mociones son esos impulsos del corazón que nos llevan siempre a buscar el bien propio, el bien común. Y ese bien propio siempre debe ir orientado a un bien común. No debemos nunca buscar un bien, si es del Espíritu, no puede ser solamente para mí, porque lo que viene de Dios es para compartirlo. Muy bien, muchas gracias, el padre Manuel. Muchas gracias. Y aquí miren que decía compartido, y una de nuestras palabras claves al inicio era eso, ¿no? ¿Cómo es el compartir? Porque somos comunitarios. Entonces las nociones del Espíritu Santo se tienen en cuenta desde el bien que hacen, desde la recta intención que tenemos y desde la paz que producen para nosotros, pero sobre todo para la comunidad. Hay momentos en que nos cuesta seguir esa voluntad, pero sirven en el fondo, finalmente sirven para la vida comunitaria. Muy bien. Bueno, aquí tenía a ver, uno de los símbolos que usamos nosotros los católicos para el Espíritu Santo es la paloma. Y quiero decirles que la paloma es el símbolo, uno de los símbolos más comunes para el Espíritu Santo, porque esta voz del Espíritu Santo es como la paloma. La paloma es un animal muy manso, que solo habita y solo se queda tranquila en los momentos donde hay paz y silencio. Si la paloma nosotros la correteamos, la paloma sale a volar. La paloma natural. El Espíritu Santo, de alguna manera, si nosotros tenemos una vida, por aquí yo les puse unos megáfonos, si nuestra vida está todo tope con el sonido, mucho Netflix, mucha cumbia, mucha merengue, si nuestra vida está llena de corre-corres, acá arriba puse mucho activismo, estamos en una sociedad que nos dice que hay que trabajar más de 8 horas, hacer turnos extras, fuera de eso tengo que ir al gimnasio, fuera de eso tengo que hacer 1000 actividades y ser buena en todo. Cuando yo trabajo la terapia, soy terapeuta y escucho tantas realidades de una mamá que quiere ser buena mamá, pero tiene que tener un buen cuerpo, pero tiene que ser la mejor secretaria, la mejor auxiliar, la mejor médica, pero tiene que ser la mejor en la iglesia, pero tiene que hacer todo. Tenemos nuestras agendas a todo tope. Entonces el Espíritu Santo es como si lo correteáramos porque Espíritu Santo, ayúdame para aquí, Espíritu Santo, ayúdame para acá. Entonces, por eso algunas veces hemos perdido cierto nivel de intimidad con el Espíritu Santo en medio de tanto correr, en medio de algo que llamamos revolución industrial. Y para nadie es un secreto que la sociedad vive esta revolución industrial. Tú vales por lo que tienes, tú vales por los títulos que tienes, tú vales por los centavos o los dólares o los euros que tienes en tu cuenta. Entonces todos corremos, incluso los cursillistas corremos mucho. Hacemos mucho ruido, a veces no solamente con música secular o música del mundo como llamamos, sino que a veces también hacemos tanto ruido todo el día. Un podcast católico, hay personas que yo trabajo con líderes católicos y cristianos y me dicen, yo escucho 5 misas diarias, 10 rosarios diarios. ¿Y cuándo vas a hacer silencio? Porque si no hacemos silencio, así sea con cosas del mundo y con muchas cosas que son religiosas, también necesitamos hacer silencio. Y viene aquí la parte de arriba, mi vida emocional. Si mi vida emocional es caótica, si yo no he resuelto ciertas heridas emocionales de infancia, de juventud, de adultez, la voz del Espíritu Santo se va a hacer inaudible. Y el Espíritu Santo va a hablar suave o a veces más duro, pero va a ser inaudible. ¿Por qué? Porque yo estoy corriendo agitada, porque estoy con mucho sonido exterior o interior y porque mi vida emocional va a ser inestable muy cotidianamente. ¿Qué necesita el Espíritu Santo para poder hablar, ayudarnos a dar esas pistas de hacer el bien de manera concreta para la vida comunitaria, para la vida familiar, para la vida parroquial, para la vida del movimiento? Pues nos hablan de que de alguna manera... ¿Cómo? Hacer silencio interior. Hacer silencio interior. Y ojalá fuera así de fácil. No, vamos a hacer silencio interior. Pero es un ejercicio que hay que hacerlo, ¿no es cierto? Es un ejercicio que hay que hacer continuamente. Yo siempre digo que el silencio, cuando me piden retiros, Hafiz, acompáñanos en un retiro. Yo les digo retiro o convivencia, porque el retiro tiene esa naturaleza del silencio y realmente ir hacia el silencio es complejo.
es algo de lo más complejo que el ser humano tiene, porque el silencio no es solo no hacer bulla, es una disposición interior. Entonces, para que el Espíritu Santo sea audible, sea mentalmente, emocionalmente, sea que yo lo sienta y que tenga claro hacia dónde me lleva y qué quiere con esa conversación, pues debo ser muy, muy atenta a ese silencio interior y todos los días trabajar mi silencio interior. Y para eso el movimiento de cursillos de cristiandad debe darnos esas pistas. Ya están escritas, pero debe hacer esos ejercicios en cada secretariado de cómo aumentar este silencio interior. A veces nuestros secretariados, a veces nuestros equipos, todo el día hablamos en los equipos y quién lleva la empanada y quién lleva el videobeam y quién llevó y dónde se quedó la Biblia y cuántos cirios. Hablamos mucho. Y comenzando por mí, ha sido un ejercicio muy fuerte porque desde que yo me conozco hablo, amo hablar, me encanta hablar, me salen palabras y yo le digo, Señor, enséñame el silencio interior, enséñame. Qué bueno hoy poder reflexionar que para poder que esa voz del Espíritu Santo, que la simboliza la iglesia en la paloma, necesitamos quietud. Yo le he llamado en esa etapa de mi vida donde el mismo Jesús tuvo que aquietarme, ralentizar. Y ahora se llama el movimiento slow o el movimiento de la lentitud, porque se ha aplaudido mucho al que corre, se ha aplaudido mucho al que habla, pero ahora hasta la misma sociedad como movimiento están haciendo socialmente este movimiento slow. Entonces, a mí me parece oportuno que el movimiento Cursillo de Cristiandad hoy nos preguntemos, bueno, ¿qué tanto silencio interior hago? Porque entre más alto el cargo que tenemos, más nos duplica el trabajo, más tenemos que pasar trasnochos, más tenemos que madrugar. ¿Qué tanto vamos a rebajar ese ritmo para poder mirar esta realidad? ¿Qué tanto vamos a hacer silencio para poder escuchar esta voz del Espíritu Santo? Entonces el Padre nos decía una palabra clave, bien, cuando se hace el bien. Y la segunda palabra clave que yo quiero darles es la paz que podemos sentir cuando escuchamos y cuando hacemos este silencio interior. Bueno, nos dice aquí alguien muy importante, un sacerdote de Francia, dice, su presencia en nosotros se entiende como la del Espíritu Santo, es misteriosa y su acción no lo es menos. O sea, el actuar del Espíritu Santo es misteriosa, revela cosas. Podemos simplemente afirmar que su soplo es perceptible a aquel que vive recogido y en silencio y que habitualmente es dócil a su llamada. Miren lo que volvemos a decir, en recogido y en silencio. Yo le llamo recogido, le llamo las S. Póngale cuidado, le pongo sabiduría igual, soledad y silencio. Hagamos esa fórmula a ver qué les dice a ustedes. Por favor, escriban ahí. Sabiduría, la conversación espiritual nos lleva a la sabiduría de qué hacer. Y esa sabiduría se da cuando hacemos silencio más soledad. ¿Qué nos dice esta fórmula? Para mí es una fórmula matemática espiritual, llamémoslo así. Según la France y según esta fórmula, ¿qué te dice hoy? ¿Dónde habita la sabiduría? De lo que vamos a hacer en nuestras conversaciones espirituales. En el silencio. En el silencio interior. Es que muy bueno. ¿Y en dónde más? Esa habladera a veces cansa. O sea, hasta el pastor. Sí, la verdad que sí. El silencio. En la mente. En la mente. Por eso les decía, no es solo silencio exterior, pero hay que empezar por él, Yo hubo un momento en mi vida que yo escuchaba todos los podcasts desde el principio a que me levantaba hasta que me acostaba. Hasta que un día el mismo Dios me dijo, ¿cuándo voy a hablar yo? Has puesto a todos los frailes, has puesto a todas las comunidades, has puesto a todos los cantantes. ¿Cuándo voy a hablar yo? Y comencé a practicar el silencio exterior para poder... Esa puede ser una formulita para la sanación y que comience glorias en silencio. Hacer silencio y a vivir un poco más la soledad con Dios. No solo la soledad con personas, aquí vienen varias cosas, no solo el silencio exterior, silencio de ruido, sino el silencio interior, silencio.
silencio, pero no el silencio del yoga, es el silencio donde encuentro yo la paz de Jesús, no la paz de no hacer nada, no la paz de hacer mi voluntad, la paz de Jesús. Y la soledad, que no es solamente no juntarme con nadie porque me caen mal, no juntarme con nadie porque no van para el cielo, no, una soledad que es con Dios. Uno de los ejercicios que yo recomiendo mucho, mucho, y me lo dijo un sacerdote muy santo para mí, es coge tu crucifijo, Jafisa, coge tu crucifijo y quédate con él mirándolo y nada más. Trata de no decirle nada, trata de no pensar nada, trata. Y ese ejercicio me ha servido mucho para aquietar un poco mi mente y para poder que el Señor hable. Solo le digo así, Señor, desde el silencio de tu cruz, ¿qué me quieres decir? ¿Qué quieres regalarle a mi alma? Señor Jesús, desde el silencio de tu cruz, ¿qué quieres decirle a mi alma? Y ya, porque yo era la experta en decirle poesía, en cantarle al Señor la alabanza, en decirle, pero Él nos pide soledad con Él, silencio interior. Bueno, ¿alguien quiere decir algo al respecto? ¿Alguien ha sentido algo que quiera decir en este momento? Sentir, algo que ha sentido, algo que ha pensado. Sí, yo, eso que tú hablas del silencio en la oración, estoy trabajando precisamente esa parte en donde yo le dedico en el día varios momentos de oración, pero estoy trabajando la parte de la distracción de la misma, que es el ruido interno del cual tú hablas, y es en el que estoy trabajando porque igual me pasa en la Eucaristía. Estoy trabajando la parte de no descuidar nada, no perderme nada y no distraerme mentalmente, que es donde yo más me distraigo. Entonces, sí estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo en la importancia del silencio. Gracias. Gracias, Diego. Y hay cosas muy sencillas con la cruz, vuelvo, contemplar la cruz. Y miren que cuando nos persignamos, bueno, escuchemos a Mariela, a ver, escuchemos a Mariela. Bueno, no, lo que quería decir es que quizás nosotros nos encontramos en un mundo donde la sabiduría es escasa y es escasa exactamente mirando la fórmula, porque hay pocos, perdón, espacios de silencio y hay pocos espacios de soledad. Entonces nosotros no podemos intentar, como es una ecuación, eso simplemente es una ecuación, no podemos intentar equilibrar la ecuación. Sí, o sea, no podemos tener sabiduría, cada uno de nosotros, si no hemos podido llegar ni al silencio ni al disfrute de la soledad. Excelente, excelente, no, el Espíritu Santo está aquí. Hay que disfrutar la soledad, no ver la soledad que, ay, no, no quiero estar con nadie, estoy peleado con todo el mundo. No, esa soledad no es la de sabiduría, ni nos va a traer mucha espiritualidad. Esa soledad es como un mecanismo de defensa. La soledad de la que hablamos es disfruto estar a solas con Dios, disfruto escucharme, pero cuando yo como cursillista tengo miedo de escuchar mi voz interior, porque siempre estoy hablando, dando discursos, rollos, dando enseñanza, y pocas veces escucho mi voz interior que me dice, Jafisa, estás fallando en esto, Jafisa, estas son tus fragilidades, Jafisa, trabaja en esto. Cuando dejamos de verlo así, pues hacemos mucho miedo a la soledad y al silencio. Sí, Germán. Sí, no, solamente para comentar algo, ¿no? La vida nuestra, la vida de los laicos, está inserta en el mundo. Nosotros vivimos con los sentidos bombardeados, ¿no? Por las actividades en que estamos diariamente, las comunicaciones, el tráfico, la vida pública, el supermercado, todo eso, ¿ya? Entonces, de una u otra manera, el mundo nuestro es diferente, es diferente. Entonces, a veces nos cuesta mucho y nos frustra, a veces nos sentimos frustrados porque quisiéramos paz, quisiéramos silencio, porque vivimos todo el día pues trabajando y es lógico que hay que salir a cumplir las responsabilidades. Pero entonces es ahí donde hay que aprender a cómo hacer pequeños momentos de oración durante esas mismas actividades cotidianas que tanto nos bombardean. Era como, pero sí se puede ir logrando de a poquito.
Eso. Bueno, Germán me hace acordar una historia muy bella. Dime. Quería Sí. comentarles, decirles algo. Una de las principales dificultades del silencio es que nos confronta con nosotros mismos y nos cuesta mucho trabajo porque para cada uno es más fácil ver el punto negro en la vida del otro que ver mis grandes errores. Entonces, cuando vivimos una experiencia donde hay que hacer silencio, por ejemplo, como los ejercicios ignacianos, o en un momento de adoración al Santísimo, hay gente que dice, no, yo voy a tal parroquia porque es que allá hay orquesta y allá cantan, y resulta que ahí se diluye la voz del Espíritu Santo. Nos quedamos meramente en el escándalo, en la bulla, pero el problema principal es que no queremos enfrentarnos con nosotros mismos, porque cuando nosotros miramos hacia nuestro interior, empezamos a descubrir que hay una cantidad de cosas de las que de pronto no queremos tomar conciencia y no queremos enfrentarlas. Entonces preferimos evadirlas. Para poder escuchar al Espíritu hay que silenciarse y hay que reconocer todas esas cosas en nuestro interior que hay que dejar, que hay que cambiar. Bien dice el Señor que corta todo aquello que no te sirve, porque nada de eso me permite poder escuchar claramente la voz interior o la voz del Espíritu que siempre me está inspirando, como decíamos ahora, hacia el bien, hacia hacer el bien a los demás y hacia buscar siempre ese silencio. Las personas más espirituales y en los conventos contemplativos hay mucho silencio, mucho recogimiento. Entonces, creo que es algo que tenemos que ejercitar porque a veces también en el movimiento, en los encuentros, buscamos llenar todos los espacios con música, con cantos, con rollos y tenemos que silenciarnos para poder escuchar claramente esa voz del espíritu y poder tomar conciencia de qué cosas realmente no nos dejan vivir plenamente nuestro cuarto día. Sí, padre, tiene toda la razón y como le digo, en nuestro azar, en nuestro deseo de hacer el bien, nosotros hacemos lo mismo que haría la revolución industrial. ¿Cuántas almas vamos a traer? Muchas, muchas. Entonces cantemos, entonces alabemos, entonces hagamos una dinámica. Entonces, ¿cómo realmente lograr que los dirigentes y que nosotros podamos entender que el silencio es muy necesario para poder que Dios haga su obra en nosotros, como dice el Padre, en nuestra conversión y a través de nuestra conversión poder tener estas conversaciones del Espíritu Santo con mucha más sabiduría y poder que las personas que estén recibiendo esta conversación también logren escuchar esa voz que les permita hacer su propia conversión. Sí, Germán. Sí, a ver, la vida, la espiritualidad nuestra, los laicos, se vive casualmente en el día a día y en las actividades estas que a veces no nos permiten, digamos, esos silencios largos. No necesariamente yo tengo que estar en un monasterio, ¿cierto? O constantemente en una casa de retiro para hacer unos silencios. Es más, dentro de las mismas actividades, mi vida se puede volver contemplación y oración durante la actividad diaria totalmente. Y ahí estoy orando y estoy haciendo pequeños microsilencios como tal. ¿Ya? Pero eso es lo nuestro. No quiere decir que yo tengo que, no. La espiritualidad del sacerdote lo lleva a que tenga mucho más horas de silencio delante del Santísimo. La de los monjes le lleva a vivir aislados. La nuestra, en el mundo, tenemos que contemplar en la acción como tal. Es algo que quería ahí como aportar. Gracias. Muy bien, muy bien. Ahorita quiero redondear esa parte para que nos quede claro lo que dice Germán y escuchemos a Eleanora y aclaramos lo que dice Germán, que quiero como poner esos dos puntos para que quede como consignadito y no se nos olvide lo que dice Germán, que es muy importante. Sí, Eleanora. Bueno, nosotros acá en el secretariado estamos, o aquí en la diócesis, estamos en este momento estudiando el tema de la oración con el Catecismo de la Iglesia Católica. Y hay una frase que me ha gustado mucho a mí y la he tenido muy presente que dice que la oración para mí es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de agradecimiento y de amor
tanto desde adentro de la prueba como desde adentro de la alegría. Es un grito de silencio interior. Grito de silencio. Qué linda frase. Muy bien, muchas gracias. Esa frase es maravillosa. Y con esa frase y lo que dice Germán, o sea que no nos vamos a confundir, porque alguna vez el padre Gustavo dijo, Afis, acuérdele al equipo que ustedes no son monjas, ustedes son esposas, ustedes son madres. De acuerdo. Entonces lo que dice Germán es una clave. Los laicos somos laicos, los presbíteros y las monjas son monjas y presbíteros. Ellos tienen un nivel diferente, una manera, un tipo de vida diferente para llegar a la santidad, a su salvación y al trabajo de la iglesia. Nosotros lo hacemos 24/7 y sí, esos micro silencios y esas micro soledades que vuelvo y les digo, no es ausencia de personas ni ausencia de ruidos, pero sí es aprender en medio de la confusión, en medio de que un momento triste o un momento de mucha alegría, cómo lograr interiorizarlo. Pero volvemos a lo mismo, son ejercicios de silencio real, pero algunos en medio del diario vivir. Entonces, sí quisiera decirles que en algún momento escuché un sacerdote que decía que todo servidor, o sea, nosotros, todo servidor de la iglesia y sobre todo un cursillista que está en esa fermentación de ambientes diario, decía este sacerdote, mínimo una vez al año debemos irnos a un retiro a vivirlo, no hacerlo nosotros, no hacer la logística. Me parece, y a mí me ha pasado muchas veces, muchos años me pasó, que yo era haciendo la logística de todo, de todos los cursillos, de todas las catequesis, de esta convivencia a este colegio, esta convivencia a esta empresa. ¿Y cuándo iba a ser yo? ¿Cuándo iba a ir yo a disfrutar el silencio que otros hicieran ese silencio exterior para mí, que me ayudaran con ejercicios espirituales? Eso me hizo a mí llevar, y decía este padre, decía inclusive, si puedes ir al desierto como tal, ve al desierto como tal. Decía, no solamente le llames desierto espiritual, ve al desierto espiritual, donde verás mucha soledad, encontrarás mucha soledad y mucho silencio. Entonces volvemos a esa parte. La escuché y desde ahí trato de hacer al menos una vez al año que yo sea participante, no la logística, no la coordinadora, Eso pues lo decimos aquí como una recomendación. Bueno, entonces miren, bueno, aquí les tengo otra frase para ya entrar a las fases, otra frase de confrontación a qué es una conversación espiritual y cómo es de necesario estar preparados espiritualmente. Nos dicen, el hombre espiritual es inclinado a la acción, no por un movimiento espontáneo de su voluntad, sino por el impulso del Espíritu Santo. Muchas veces nos dicen, ¿qué vamos a hacer con esto del movimiento? Y comenzamos a hablar inmediatamente. Solo hacemos la oración al inicio. Pero si en este momento de revolución, por una decisión, por algún percance, por algo que hay que tomar decisiones rápidas, qué bueno nosotros poder decir, bueno, ¿qué voluntad vamos a hacer? ¿La voluntad de Dios o mi voluntad? Porque a veces nos enojamos. Yo me acuerdo que hay muchos momentos que la Biblia dice acalorados, Pedro y Pablo acalorados. Qué bueno es decir, bueno, a través de estas conversaciones espirituales en los grupos, en los movimientos y sobre todo en nosotros como cursillistas, qué bueno siempre estar pensando, esta acción que voy a hacer, orémosla, para que se cumpla la voluntad de Dios y no sea contraria a mi voluntad a la voluntad de Dios, sino que sea realmente acoplada, que la voluntad de Dios se haga en mí, hace su voluntad. Bueno. Elías, ¿quiere decir algo? Bueno, entonces la conversación espiritual es escuchar la voz del Espíritu Santo que en clave de oración está haciendo entender lo que Dios comunica. A través, miren estas tres cosas, a través de qué se puede entender la voz de Dios o lo que comunica Dios a través de la palabra, a través de la vida, a través del testimonio de los demás. Entonces, vienen aquí estas tres indicativos de cómo Jesús y cómo Dios comunica lo que quiere. Entonces yo les pregunto, y ahora Diego decía algo por el estilo,
Primer pregunta, vamos a contestar en nuestros cuadernos con toda honestidad. Yo siempre digo, nadie nos va a revisar los cuadernos, entonces seamos totalmente honestos ahí. Primero, ¿qué tiempo dedicas tú a escuchar la palabra de Dios? ¿Qué tiempo? Segundo, ¿qué medios usas para escuchar la palabra de Dios? Entonces escriban ahí rápidamente, por favor, sus respuestas personales, porque se trata de hacer este ejercicio personal. Bueno, una persona que quiera compartirnos, a ver, ¿qué tiempo dedicas a escuchar la palabra de Dios y qué medios usas para escucharla? Buenas noches, yo. Sí, bien, pues. Bueno, yo todos los días llego una hora antes a mi trabajo y inicio con mi oración auditiva, escuchando. Luego voy a la oración de lectura, vuelvo y leo, releo lo que escuché. Y ya por último me quedo en mi tiempo con el Señor, me hago propia la palabra, la asumo que es para mí, lo que escucho, lo que medito, y luego me quedo en silencio ante el Santísimo. Tengo la fortuna de mi medio de servicio es en una capilla, entonces antes de irme a trabajar, tengo ese privilegio. Entonces primero es auditiva, luego escrita y luego es contemplativa. Qué dicha, qué envidia, Lorena, qué bueno que lo hagas así. Muy Allá bien, muy bien. sí. Es un gran regalo y qué dócil has sido. Muy bien. Bueno, todos los demás guarden ahí sus preguntitas porque vamos a la segunda sección. Si también fuera de la palabra Dios se manifiesta en la vida, yo les pregunto a ustedes, ¿haces revisión de vida? Coloquen sí o no y coloquen cómo si la hacen. Y si tienes director espiritual que te ayude con cada uno de esos momentos de tu vida, colócalo ahí, la respuesta. ¿Haces revisión de vida? ¿Tienes director espiritual? ¿Quién quiere compartirnos? A ver. Buenas noches. Buenas ¿Me noches, escucha? Sí, muy Gracias. bien. De Manizales. Yo practicaba por muchos años lo que la anterior persona comentó, pero estaba en un medio donde realmente se podía hablar de la Iglesia Católica y se podía hablar de los sacramentos y se podía evangelizar y se podía impulsar a los niños y a los jóvenes para que buscaran a Jesús y conocieran a Jesús. La experiencia de hoy, este año, ya no es la misma, estoy en otro lugar, ¿cierto? Entonces, ya me tengo que buscar los espacios, no sé, cómo esconderme, no sé en qué esquina para poderlo hacer, disfrazar la palabra de un texto bíblico para que no lo abucheen a uno y le digan, es que aquí no nos puede hablar de Dios, ¿cierto? Entonces uno se encuentra como con esas encrucijadas, en esas situaciones que acá estamos hablando muy bonito, pero cuando uno se encuentra en el medio, en el contexto, en las comunidades, realmente mm, es complejo. Uno lo hará personalmente, claro que sí, es nuestro hábito de crecimiento en la vida cristiana, crecimiento en la fe, pero en este campo, cuando uno está tratando de
de dar a conocer el camino mostrando a Jesús. Hay muchos obstáculos, hay muchas barreras, hay muchos velos. Bueno, eso era como mi apreciación. Muchas gracias. Bueno, Luz Dari, muchas gracias. Y ahora eso que dijo Luz Dari nos sirve para la última, la que sigue, que es testimonio, ¿no es cierto? Testimonio, y ahora explicamos de acuerdo a lo que dice Luz Dari. Solamente quiero decir con lo que dice Luz Dari que hay momentos donde parece que nuestra nada o nuestra persecución o nuestra quietud no diera mucho resultado, pero Dios saca provecho hasta de esa persecución y de esa quietud. Eso quería decir como preámbulo. Germán. Bueno, qué pena ahí, pero es que estás diciendo cosas como tan interesantes y tan profundas que no quisiera dejarlas así que pasaran. Fíjate, tú puedes tomar, por ejemplo, en mi caso, yo tomo 40 minutos para escuchar la palabra de Dios y después tomo pues el sacerdote que, que, que la explique. Eso es lo que yo hago normalmente. Pero después que yo salgo a la calle y recuerdo el método de la reunión de grupo de cursillo, que siempre me está preguntando cuál ha sido el momento más cercano con Cristo. Entonces, si yo sigo con eso, con ese pensamiento, yo me voy encontrando con personas y voy viendo a Cristo en las personas. Entonces veo que Él me sigue hablando durante las actividades del día. Y entonces uno dice, no son coincidencias, son diosidencias como tal. Y una de las cosas principales de la reunión de grupo, del método de cursillo, es la revisión de vida como tal. Entonces, que tiene su método de revisión del trípode, pero también era una revisión de vida como tal. ¿Por qué? Porque Dios habla en la vida, ¿cierto? Dios está en la historia del hombre. Entonces, como para ir uniendo cosas tan interesantes que tiene este movimiento. Gracias. Bueno, Germán, muchas gracias a ti. Bueno, Mariela. Yo quiero compartir es lo siguiente. A ver, yo durante 28 años de mi vida tuve dirección espiritual de 2 o 3 sacerdotes, y eso a mí, pues yo pienso que primero fue una bendición y segundo fue un compromiso. Y el compromiso, después de yo entender, yo hace unos 7 o 8 años no tengo dirección espiritual permanente, pues desafortunadamente porque no tenemos la disponibilidad de los sacerdotes, porque yo me he movido mucho últimamente en mi vida, en los espacios pues físicos, pero pienso que es importante. Y eso me llevó a entender, por ejemplo, la importancia de prepararnos nosotros los laicos para hacer el servicio de la dirección espiritual, porque al que más se le da, más se le pide. Y pienso que he recibido mucho y que es un compromiso con el Señor poder entregar eso, y me ha tocado acompañar a muchas personas en la dirección espiritual, no de manera permanente, aunque 2 o 3 personas sí, pero sí en momentos claves. Yo pienso que a nosotros los laicos nos corresponde y para eso nos debemos de preparar. Y una de las cosas que he entendido, obviamente, que es necesaria es la revisión de vida. O sea, si uno en planeación estratégica dice que lo que no se evalúa no existe, no sirve. Entonces yo diría que si uno no revisa su vida, la está perdiendo. Entonces, esos espacios de revisión de vida que deberían ser diarios, Señor, ¿dónde te encontré hoy? Porque para nosotros los laicos la experiencia es distinta y es específica. Entonces tendríamos que decir, Señor, hoy en esta situación, en esta oportunidad, en este problema, en esta persona. Por eso a mí me da mucho pesar lo que dice Luz Dari, mm, porque yo sé que no es fácil en algunos ambientes, pero yo pienso que nosotros donde podamos mostrar la verdad, la bondad y el amor, finalmente lo que estamos mostrando es a Dios. O sea, eso es lo que tenemos que mostrar, la bondad, el amor y la verdad. Eso nos hará ser testigos en los lugares por difíciles que sean. Muchas gracias, Mariela está inspirada también, Dios.
Miren, acaban de decir cosas muy importantes y Germán nos recuerda que parte de nuestro, llamémoslo así, de ese toquecito de ser cursillista es que nos dicen que todas las noches hay que hacer nuestro examen de conciencia y revisar muy bien nuestra vida. Pero ese plegable, bueno, en Cali que entregamos ese plegable, supongo que en las otras ciudades también han de entregar ese plegable, donde uno revisa todas esas preguntas que lo van haciendo uno caer en cuenta y uno dice, Dios mío, la verdad, muchos por el agite del día, por el cansancio, porque inclusive vuelvo y les digo, siendo dirigentes de muchos años, queremos no bajar la guardia con el gimnasio, queremos no bajar la guardia con todos los demás necesidades, el estudio, el magíster, el ser el mejor emprendedor y dejamos de lado la vida. Para mí ha sido un gran regalo del cielo haber tenido como director espiritual al padre Hernando Pinilla por años, hasta un año, bueno, hasta antes de él morir. Y él para mí era un ejemplo total. Él tenía, yo no sé cuántos cuadernos, pero él tenía desde el primer cuaderno que hizo su revisión de vida hasta el último. Y siempre cuando nos levantábamos nosotros en el secretariado de Cali, nosotros nos levantábamos a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, él ya había hecho su revisión de vida, él ya había hecho su estudio del Evangelio y él ya estaba trotando. Y nosotras apenas levantándonos. A mí eso me cuestionaba mucho y no por nada, imaginen que lo están estudiando para la santidad, están haciendo todo el trabajo aquí, podría llegar a ser nuestro segundo santo colombiano, pero para mí era hermoso ver cómo él era disciplinado en hacer su revisión de vida en cuaderno, no era pensando con la luz de la vela, era madrugando a hacer su revisión de vida. Y yo veía en él esa parte y yo decía, Dios mío, dame un poquito de esa disciplina que tiene mi director espiritual. Cuántas veces yo le pedía cita, él no escatimaba, decía, Jafisa, véngase ya, véngase. Para él era muy importante acompañarme en mi vida como director espiritual. Entonces yo sí quiero que hoy le pidamos al Espíritu Santo y como dijo Mariela, después de que él muere, yo me quedo así y fui un año buscando sacerdote, por favor, ¿quién quiere hacer dirección espiritual? Nadie, no tengo tiempo. ¿Cómo prepararnos? Director espiritual en primer orden y si el padre nos puede ayudar en eso, en primer orden que sea un sacerdote presbítero. Pero si realmente les pasa como a mí que quedé un año y nadie, todos los sacerdotes me decían, no puedo comprometerme, puede ser una religiosa o un religioso. Y si no pueden ellos, puede ser una persona que ustedes consideren madura, que dé testimonio sacramental y que les inspire a ustedes todo ese deseo de amor a Dios y de conversión. Quisiera que Germán y el padre de pronto redondearan esta idea. Eso es lo que yo he entendido y eso es lo que yo ayudo a que las personas que trabajamos sirviendo para la iglesia tengamos esa dirección espiritual para poder oxigenar, que Dios nos hable más directamente fuera de la oración y la palabra, que nos hable a través de la revisión de vida y del director espiritual. Germán y el padre, por favor. Sí, lo ideal realmente es que sea un presbítero. En el caso en que de pronto haya dificultad, un religioso, que la persona sepa, ¿no? Que es una vida, que lleva una vida de oración, una vida de relación muy estrecha con Dios, y ya en un caso excepcional, pues un laico que también tenga una vida ejemplar, ¿no? Es importante, yo recuerdo que cuando de pronto las nuevas generaciones no, pero los que somos mayores nos enseñaron a hacer el examen de conciencia, que es exactamente lo mismo que hacemos los cursillistas, no es revisar nuestra vida. ¿Por qué? Porque si nosotros podríamos decir que somos como una empresa que tiene un estado de pérdidas y ganancias, y si nunca revisamos, el día menos pensado nos da por revisar y vamos perdiendo. Pero si yo todos los días reviso, entonces voy siendo consciente de qué cosas son esas que tengo que cambiar. Como decía Germán hace un rato, pues sí, los laicos no tienen unos compromisos igual de oración y todo que nosotros, pero sí en la búsqueda de la santidad, pues hay que buscar en todo como ese encuentro con el Señor, ¿no? Yo siempre le aprendí a mi mamá que ella decía, yo oro todos los días, todo el día, y yo le decía, pero ¿cómo hace usted para orar todo el día si usted vive bien ocupada?
y nunca tuvo empleada ni nada. Y entonces me decía, no, mijo, es que yo todo lo que hago se lo ofrezco a Dios. Entonces estoy en constante relación con Dios y todo lo que hago trato de hacerlo lo mejor posible porque sé que se lo estoy ofrendando a Dios. Entonces, el laico también puede estar en permanente oración en medio de la vida cotidiana, de lo ordinario del mundo, ¿no? Sí, es decir, que para nosotros hay una mayor exigencia, pero en la medida en que el laico también va conociendo más, como decían ahora, al que más se le da, más se le exige, ¿no? Dios nos va exigiendo más. Y vemos cómo la oración de la iglesia, que normalmente era para clérigos, para religiosos, se ha ido generalizando mucho, las laudes, las vísperas, las completas ya para dormir. Mucha gente, mucho laico está viviendo esa experiencia porque la oración es para el alma lo que el alimento es para el cuerpo, ¿no? Entonces, en la medida en que yo soy más orante, pues puedo sentir mucho más esa presencia del Espíritu en mi vida y me puedo dejar guiar mucho más fácil de él. Muchas gracias, padre. Muy bien. Germán. Bueno, solo recordar algo en la guía de peregrino nuestro, cuando estamos hablando del acto del examen de conciencia, fíjense que ahí no solamente nos lleva a que revisemos las posiciones, ¿no? O aquel pecado que más predomina, sino que también lleva a que revisemos hasta las cualidades y los talentos que cada uno tenemos. Es que no es solamente la revisión de vida para mirar lo que me hace falta, sino al contrario, aquello que puedo hacer crecer en mí y que no está creciendo como tal. Ahí en la guía del peregrino lo dice, siempre me ha llamado la atención, porque eso es una revisión de vida. Ahora, ¿qué vino Cristo a dar? Vida, ¿cierto? Yo soy la vida y la resurrección, ¿cierto? Dijo Jesús. Entonces, todos los actos de piedad que hagamos, la Eucaristía y todo, de una u otra manera tienen que tocar los cimientos de nuestra vida como tal. Entonces, si algo yo puedo estar seguro hoy es que tengo vida. Entonces, eso lo hemos perdido. Ahora, el movimiento de Cursillo desde los inicios, lo que descubrió fue que la vida cristiana había dejado de ser cristiana y que había sido muy llena de verdades, pero que no se veían esas verdades en la verdad de la vida de las personas. Entonces, ¿qué hizo Cursillo? Hay que poner vida a la teoría. Vida a la teoría. Eso es Cursillo. Eso fue lo que inicialmente podríamos decir que hubo hasta una contraposición a la iglesia en un momento de la historia. Entonces, por eso para nosotros los cursillistas es tan importante la revisión de vida como tal. Eso. Y lo vemos cuando nos dan un rollo. Yo siento que cuando nos dan un rollo nos obligan a decir, póngale lupa a su vida, cómo está aconteciendo eso en usted. Pero si no nos dan un rollo, pareciera que pasara por un lado y le pasara a todo el mundo, pero a mí no. Entonces, qué bueno hoy tener en cuenta lo que dijo el padre y lo que dijo Germán, porque de verdad que está aconteciendo, el misterio de Dios está aconteciendo, así sea suave, nadie puede atajar el misterio de Dios. Ahora, sí podemos ser dóciles y permitir que acontezca de una manera mucho más visible, mucho más audible, mucho más constante, pero solo si tomamos en cuenta estas conversaciones espirituales desde esta materia prima que es revisión de vida y dirección espiritual. Qué bueno que comencemos. Los que ya tienen, que sigan con su director espiritual. Los que no tienen, nunca han tenido, que le oren a Dios quién debe ser su director espiritual. Porque no es el que me caiga bien, no es el que a mí me guste, no es el que yo quisiera, es el que Dios invoque, el que Dios permita. Y el que ha dejado de tenerlo, pues que retome su proceso de dirección espiritual. Eso me parece muy importante. Bueno, le preguntaron al Papa Francisco que si un laico podía dar dirección espiritual. Y el Papa Francisco contestó, si tiene el don, sí. Eso es un don que se lo puede dar al laico como se lo puede dar al sacerdote. Pero, exacto, sí, es un don. Sí, Germán, gracias por esa parte, porque es un don, porque se necesita escuchar y se necesita no juzgar, pero se necesita discernir y se necesita un tiempo constante.
a más tardar, o sea, ahí tendríamos que entrar a mirar y a estudiar esta parte, pero no puede ser que yo tenga un director espiritual y me reúna con él una vez al año, no, debe ser con frecuencia y con formalismo, no es, ay, hablemos hoy de una cosa y después hablemos del partido y se nos olvidó, es con un formalismo, es realmente la importancia de que tu vida está siendo transformada por Dios, para ti, para la comunidad. Entonces ahí pienso que podríamos ahondar en algún momento, Germán y el padre, en trabajar más esa parte de dirección espiritual, porque pienso que la nombramos, pero nos falta aterrizar de alguna manera mucho más en tener esa conciencia. Bueno, y la tercera parte... Perdón, una cosita. En el trabajo de la padre. dirección espiritual hay algo que es muy importante y es de pronto que la persona que trabaje con su director espiritual el proyecto personal de vida y allí en ese proyecto personal de vida plasme pues aquellas fortalezas, como decía Germán, sí, porque el examen de conciencia no es solamente para mirar lo que yo tengo que dejar, sino para mirar lo que estoy haciendo bien y fortalecerlo. Y en la dirección espiritual también es lo mismo. Entonces, en ese proyecto personal de vida se debe plasmar pues aquello que yo estoy haciendo bien y que debo mejorar cada vez más, lo que me debo perfeccionar, pero aquellas cosas que yo sé que debo cambiar y que humanamente de pronto me cuesta trabajo y que necesito esa ayuda del director espiritual y esa ayuda a través de la oración y colocarle unos tiempos y unas tareas. Y al estar eso plasmado por escrito, pues yo lo puedo ir revisando y puedo también hacer correctivos. ¿Por qué no he cumplido? ¿Qué no he hecho? ¿Qué ha pasado? Y entonces, porque si hago las cosas en el aire, pues eso, la memoria falla y se olvida. Entonces, es muy importante siempre lograr uno plasmar eso por escrito y estarlo revisando. Ahora, el ideal es que el encuentro con el director espiritual, si no sea cada 6 meses, cada año, sino mínimo cada 2 meses, cada 3 meses más, pues como con más frecuencia, sí, para poder ir haciendo los correctivos que haya que hacer de aquello que se debe mejorar o se debe cambiar y también la forma de cómo fortalecer más aquello que estoy haciendo bien. Muchas gracias, padre. Entonces ahí vemos la importancia de la dirección espiritual, que es diferente a confesarnos. Muchos de nosotros, inclusive uno llega al cursillo y a veces no se confiesa frecuentemente, pero inclusive confesarnos frecuentemente es diferente a la dirección espiritual. Son dos cosas. La una es un sacramento que hay que hacer y todo dirigente debe confesarse frecuentemente. Estamos hablando de cada mes. Ahora estamos hablando, el que quiere hacerse santo debe confesarse cada mes y mínimo cada mes haciendo muy bien su ejercicio, pero ahora estamos hablando que también debemos tener dirección espiritual. A veces corriendo vamos a confesarnos y queremos que el padre haga dirección espiritual ahí y no debería ser así. Como dijo el padre ahorita, el padre Manuel, es un formalismo, llamémoslo así, cuadernito, tarea, porque así como yo estudio para hacerme magíster, así como yo le doy importancia a ser profesional, le doy importancia a capacitarme, así debe ser mi vida. Mi vida es un proyecto de Dios. Mi proyecto de vida es el ideal que Dios me está dando y hace parte de todo ese gran ideal y debo tomarlo con toda la seriedad como cursillista. Bueno, la tercera parte, sí. Muy amable, ya que tocó esta parte de la parte espiritual, es un don, amor, de hecho, yo donde vaya y siempre me toque hablar con alguna comunidad en reunión así, les digo yo, Dios es tan grande en tanto extremo que en su creación del cielo y tierra y en la creación del hombre, le dio el don a todo ser humano para satisfacer nuestras necesidades. Vaya donde vaya uno, siempre encuentra a alguien. Y a ustedes los hemos encontrado con ese don tan hermoso que Diosito les ha asignado a cada uno de todos ustedes, porque cada uno tiene su propia misión en cumplir. Muchas gracias. Les habló Wilson Granada de acá del municipio de Villa María. Gracias, Wilson. Qué bueno reconocer que somos una comunidad enriquecida por los dones y talentos que Dios nos ha dado a cada uno. Muy bien. Bueno, el tercer bloque o la tercera pregunta era que esa conversación, esa voz audible de Dios y del Espíritu Santo se daba también a través del testimonio. Entonces yo usaba aquí la palabra mártir para que nos quede bien grabada
porque a veces decimos palabras que no aterrizamos. Yo trabajo mucho esa parte y yo le digo, hablamos mucho el reino de los cielos, el cielo, el purgatorio, pero no aterrizamos muchas palabras como católicos y como formadores y como personas que acompañamos a los cursillistas. Entonces nos decían, la voz de Dios es audible a través de la palabra, es concreta a través de la palabra, a través de la vida y a través del testimonio. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿son mártires en este momento? ¿Usted es un mártir? ¿De qué manera eres mártir en esta etapa de la vida? A ver, compartamos un momento. A ver, yo pienso que sí se puede tener el martirio. Cada que uno renuncia a algo por ser mejor para Dios y se somete a una renuncia con un propósito claro y continuo, es una especie de martirio. Muy bien, muy bien. Y lo quise poner adrede para que sepamos. Hay dos tipos de martirio. El martirio rojo, que es el que nadie quiere. Nadie quisiera, pero que Dios nos dé la santa valentía para que la palabra de Dios hable a través de nosotros si nos toca llegar a ver un mártir rojo o hacer un mártir rojo. Pero quería quedarme con lo que dijo la compañera. Todos a través del testimonio, cuando vemos a Germán trabajar tanto, yo admiro mucho a Germán cómo trabaja, manda cosas, convoca. Ese martirio que él tiene de donar su tiempo, de dejar de dormir, de dejar de hacer cosas familiares, de dejar muchas cosas para poder darnos un testimonio, se llama martirio blanco. El martirio blanco es todo aquello que vamos muriendo lentamente, renunciando para poder dar la vida de Cristo a la comunidad. Entonces, muchos de nosotros estamos siendo mártires blancos, pero a veces no somos conscientes y no aprovechamos la oportunidad. Como decía el padre, la mamá de él sí tenía en cuenta ese martirio blanco, porque cuando yo me canso trabajando, pero le ofrezco eso a Dios porque sé que Dios recibe esa ofrenda, soy un mártir blanco, voy entregando con amor, voy haciendo lo mejor. Entonces, todos estamos llamados a ser mártires. Mártir traduce testigo. Y hay dos tipos de testigo, el testigo de martirio blanco, que es donar cada día mi cansancio, mi amor, mi alegría, mi llanto, mi ayuno, mi comer, mi vigilia, mi dormir, todo le sirve a Dios como un mártir blanco. Pero que si Dios necesita que demos testimonio con martirio rojo, también Dios nos dé esa santa valentía, ¿sí? Bueno, ahora sí llegamos en este momento. Me voy a pasar, voy a las etapas o fases de la conversación espiritual. Todo este fue el ABC para nosotros tener en cuenta muchas cosas que como dirigentes podemos vivir y de alguna manera comenzar ahorita estas etapas o fases que son 8 fases como tal. La primera fase que vamos a ver se llama la fase de preparación. Yo les voy a pedir que de alguna manera tomen una notica muy cortica porque es interesante y para poder que dentro de 8 días hagamos el ejercicio de la mejor manera. Entonces, primera etapa, la preparación. Viene antes de acudir al grupo, a la reunión de grupo. Los participantes llevan un tiempo de oración, de reflexión personal sobre un tema y las preguntas que se van a dar para hacer la conversación. Entonces, siempre que vamos a participar de una conversación espiritual hay un tema y hay unas preguntas guías. Eso más ratico o la próxima Germán nos va a ayudar con ese tema y esas preguntas guías. Entonces, en un primer momento se da la oración, como es un momento de oración, la propuesta es empezar con una oración al Espíritu Santo. En este caso, ya la Escuela Nacional, de alguna manera, o algún secretariado, han vivido esta propuesta desde la oración al Espíritu Santo del Cardenal Verdier, donde precisamente es qué debo decir, cómo debo decirlo, o sea, no es solamente hablar, es si debo hablar, si debo callar, cómo actuar. Entonces, esta oración pues es muy acorde a lo que queremos con las conversaciones espirituales. Otro ítem de la primera etapa. ¿Alguien va a participar? Bueno, en esta primera etapa también llamada la preparación,
por lo general se proporciona información de fondo, se pueden dar puntos de vista, se pueden mandar reflexiones, se pueden mandar algunas ideas, bibliografías. Y se guarda, se reserva un tiempo aproximado de 30 minutos a 1 hora para prepararse antes. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos hoy reunidos y fuéramos a hacer el ejercicio, les diríamos el tema, las preguntas y les daríamos de 30 minutos a 1 hora para que ustedes estén solos preparándose para llegar al momento, a la siguiente fase. ¿Sí? De 30 minutos a 1 hora. La idea con la conversación espiritual, esto me parece muy importante. Oigan, la idea es hablar no de ideas, sino de sentimientos. Después de esta preparación, todos y cada uno de nosotros vamos a decir sentimientos. No yo pienso, yo aprendí, yo leí, sino sentimientos. Y yo les tengo aquí un dato muy importante. Como terapeuta quiero decirles que el cerebro ha vivido 3 evoluciones a lo largo de la historia. La primera evolución es el cerebro reptiliano, que es la parte de la sobrevivencia. Ustedes lo ven aquí de rojo. Esta parte de la sobrevivencia da el instinto, el poder respirar, el poder dormir, el poder despertar y el ciclo cardíaco. O sea, solo instinto y sobrevivir, que es muy importante. Pero después de esto viene la parte que está en blanco, si ustedes la ven ahí que parece una comita, ¿no es cierto? Y se llama el cerebro límbico. Este cerebro límbico es el encargado de la parte emocional, de interactuar, de alimentarse, de reproducirse. Y después viene una gran masa azul que es el cerebro humano. ¿Por qué quiero mostrarles esta imagen? Si somos dirigentes de cursillo, ustedes dirán, no, Jafisa se equivocó de público. Pero quiero que quede muy claro que estos 3 cerebros están al servicio de Dios, los 3, pero cada uno cumple una función. En la conversación espiritual, entonces, ¿cuál será del que vamos a hablar y con el que queremos de alguna manera manifestar esas emociones? ¿Cuál de estos 3 cerebros? A ver. Pienso que si vamos a hablar de, del sentimiento, debe El límbico. El límbico. El límbico me conecta con la emoción. Muy bien, el límbico. Debo ir al límbico. ¿Por qué? Porque el neocórtex, que es el lenguaje y la razón, es muy aplaudido, pero nos han enseñado como desconéctate con lo que sientes, desconéctate. El que trabaja para Dios hace que sea unido, que todo este sistema que Dios nos ha dado, estas 3 evoluciones del cerebro que están aquí guardaditos en esta cajita y este cráneo, que las 3 trabajen para beneficio, para bien, como decía el padre, para bien propio y para bien de la iglesia. Entonces, las conversaciones espirituales nos implican, pónganle cuidado, no solamente escuchar el neocórtex, que es azul, que es muy grande, sino volver al límbico, conectar con el límbico, que es la parte emocional. ¿Qué emoción siento? Y como nos han callado tanto la emoción, va a ser un poco complejo y por eso es un desafío. Pero es muy, muy fácil, la verdad, si hacemos el ejercicio, se va volviendo cotidiano sentir, volver a emocionarnos, ser conscientes de lo que sentimos cuando estamos emocionados. Entonces, es diferente que yo venga a hablarles, no, yo pienso que la conversación espiritual es un gran logro, a yo decirles, a mí me emociona hablar de la conversación espiritual, yo me siento amorosa, me siento alegre cuando hablo del Espíritu Santo, yo me siento confrontada con esto que estoy viviendo. Comiencen, y les pido este trabajo, esta semana comiencen a usar vocabulario de sentimientos y emociones, porque van a escucharse ustedes y la mayoría de nuestro vocabulario es de la razón. Yo pienso que, yo les argumento, yo vengo a explicarles y necesitamos para la conversación espiritual volver a conectar con el cerebro límbico. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué emoción hay en mí? ¿Qué emoción estoy viviendo en este momento? Antes a mí me preocupa mucho porque soy muy límbica. Bueno, ya con los que son muy límbicos y muy emocionales, ya trabajamos lo que es inteligencia emocional, que es llegar desde el neocórtex y razonar eso que siento.
Pero entonces son programas diferentes. Entonces, para Pastora, que nos está diciendo eso, siempre los seres humanos nos dividimos en dos tipos de seres humanos. Unos que somos mucho sentimiento, mucha emoción y poca razón, nos gobierna la vida emocional, y otros que son muy razón y apagan esa parte emocional, los gobierna el intelecto. ¿Qué queremos para los dirigentes de cursillos de cristiandad? Pues que logremos el santo equilibrio. El santo equilibrio lo da el Espíritu Santo. Yo siempre hago así las alitas de la paloma, el Espíritu Santo, porque me encanta el símbolo del Espíritu Santo. Y les pido siempre, ni mucha razón, ni poca razón, ¿no es cierto? La razón en punto medio, ni mucha emoción, ni poca emoción, la emoción en punto medio. Eso se llama inteligencia emocional y yo le llamo inteligencia espiritual. El Espíritu Santo es aquel que puede darnos como virtud la emoción y la razón. No somos solo seres pensantes, ni solo somos seres sentimentales. Nosotros trabajamos, Liliana y yo como terapeuta y psicóloga, trabajamos por el equilibrio de la emoción al servicio del bienestar de la persona. ¿Y de qué forma? Trabajando esa parte del Espíritu Santo en nosotros nos hace. Mucha gente intelectual me dice, ay, no, a mí póngame a leer, Jafisa, pero ¿qué cuento de la emoción? Y los otros me dicen, a mí no me ponga a leer. Yo les digo, no, hacemos lo que Dios quiere. ¿Qué quiere Dios? Que nos formemos, pero también que nos transformemos desde el corazón. Entonces ahí está, emoción y razón. Ese es el desafío de las conversaciones espirituales y por eso quise presentarles esta evolución. Si Dios ha permitido que nuestro cerebro tenga estas tres fases de evolución y de perfeccionamiento, ¿por qué yo le voy a poner límite a quedarme con una de ellas? Si están las tres al servicio del hombre y la sociedad y la iglesia. Entonces, que Dios nos ayude con este propósito. En la primera etapa de preparación, al final, vivimos también un momento de oración. Ustedes se van a dar cuenta que este método está rodeado, permeado como un oasis. Siempre hay un oasis de oración. Yo me quedé sorprendida. Demasiada oración, demasiado silencio, demasiada quietud para poder agudizar nuestro oído, nuestros sentidos a la voz del Espíritu Santo. Entonces, en este momento de la preparación se cierra con la oración. Los participantes hacen un balance de sus frutos y qué va a compartir ahora que se reúna con el grupo. Ahí sacan unas conclusiones. Esa es la primera fase. Ahora sí viene la reunión. Yo le voy a hacer una pregunta a Germán por motivos de tiempo. Van a ser las 8:40 a Germán y a Nancy. No sé cómo vamos a resolver. Son 8 etapas. Quiero preguntarles, ¿seguimos trabajando hasta qué hora o cerramos aquí para que hayan preguntas y hayan resonancias? Está programado hasta las 9 de la noche, ¿cierto? Son 2 horas, nos queda realmente, sí, lo que tú dices, quedan 20 minutos. Yo creo que terminamos con la segunda reunión y hacemos aunque la gente ha estado muy participativa y han hecho resonancia, pero bueno, miremos, ¿qué opinas tú, Jafisa? No sé. Sí, yo sí quisiera que de todas maneras trabajáramos esta segunda etapa y como dice Nancy, de pronto hacer la resonancia porque es diferente como hacerla de un punto exacto a que ya el Espíritu Santo precisamente toque de todo lo que hemos hablado, a cada uno nos diga personalmente para el movimiento y para nuestra vida personal qué aprendemos y qué resuena dentro de nuestra mente y el corazón. Entonces sí me gustaría que hubiera esa parte y preguntas de pronto también generales, ¿sí? Entonces trabajamos hasta las 8:50, ¿te parece? Y bueno, o si acabo antes y de ahí haríamos esa parte que ya la lidera Nancy. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Nancy. Entonces la segunda etapa le llamamos reunión. Después de esa preparación, segunda etapa, reunión. En esta reunión, miren lo bonito, lo ideal es que sean 6 o 8 personas máximas. ¿Por qué? Para que todas puedan participar, para que se sienta ese ambiente familiar y para que todas se sientan protagonistas en ese momento del diálogo. Bueno, en esta segunda fase que se llama reunión, cada grupo nombra un facilitador y este da la bienvenida a los participantes y explica un poco cómo es el tema que se va a dar, qué es el conversatorio espiritual y comienza a dar como una introducción, este facilitador.
En esta reunión entonces se dice una oración de apertura que cada persona puede compartir una idea concreta. Ahí vienen las ideas que ustedes escribieron en la preparación. O sea que la persona que está bien preparada ya trae su conclusión o su aporte para la reunión. Y en ese momento describe su estado interior. Acuérdense en que el estado interior es cómo se sintió trabajando esa idea y trabajando esa bibliografía o esas preguntas que les enviamos del tema, ¿sí? Ahí se describe de una manera muy particular. También dicen que en esta segunda etapa, que se llama reunión, es recomendable que todos tomen notas. Por ejemplo, si aquí Mariela hablara, todos los 6 y 8 tomaríamos nota de lo que ella habla con toda la importancia, la miramos, la observamos, tomamos nota de lo que ella habla, de lo que me gusta, de lo que no entendí. Si después sigue Pastora, todos tomamos nota. Pastora dijo tal cosa, me encantó, esto no lo entendí. Todo anotado, o sea, es un trabajo de mucho oído, de mucho observar y de mucho escribir. Tomar notas y controlar el tiempo. Esta conversación espiritual entonces se divide en 3 rondas. Ya vamos en la primera ronda. Quiero que esto lo tengamos muy pendiente. Vamos en la primera ronda, pero son 3 rondas, ¿no es cierto? En esta ronda, siempre en cada una de las 3 rondas hay silencio. Preparación, silencio, primera ronda. Silencio, segunda ronda, silencio, tercera ronda, silencio. Miren la importancia del silencio interior y de la oración, que en esas 3 rondas hay todos esos momentos de oración. Ahora pasamos a la primera ronda, ¿no es cierto? En esa primera ronda, ¿qué pasa? Cada persona se turna para compartir lo que ha vivido durante el tiempo de oración personal y comparte los frutos de su oración. Miren qué bonito, no de la razón, yo leí por allá, es que este autor, es que este filósofo, no. Va a compartir los frutos de su oración personal. En esta primera ronda, todos tienen el mismo tiempo de hablar. Proponen de 3 a 4 minutos, todos. Dicen que nadie puede decir, no, es que yo quiero decir más, no, es que yo no sé qué decir. Todos debemos hacer por humildad y obediencia 3 minutos. Tratando de respetar, y para eso el facilitador debe ser muy respetuoso, debe ser muy empático, pero también una autoridad bonita, como digo yo, una autoridad con amor, pero que no permita que una persona se quede extendidamente hablando, repitiendo, sino que sean 3 minutos por persona. En esta primera ronda el objetivo, pónganle cuidado, el objetivo es escucharse unos a otros, en lugar de limitarse a pensar qué quiere decir el otro, ¿no es cierto? O a pensar qué quiero decir. Si está hablando, por ejemplo, Nancy, yo decir, no, yo le voy a contestar tal cosa. No. La primera ronda es buscar qué me quiere decir Nancy, no qué quiero contestarle a Nancy. La mayoría de personas somos impulsivas. Eso se llama en terapia impulsividad. Manejamos impulsivamente la respuesta. Y la persona está diciendo blanco y yo quiero decirle negro. Tenemos una tendencia a lo contrario, tenemos una tendencia a la psicología inversa. Pero resulta que nos piden que en la conversación espiritual estemos calmados, siempre pensando qué me quiere decir el que está hablando. Siempre tratando de mirar a los ojos, siempre tratando de escuchar su tono, siempre conectado a qué me quiere decir. No qué quiero decir, qué quiero contestar, qué quiero enseñar, no. ¿Qué me quiere decir el otro? Bueno, aquí viene algo muy importante. En esta primera ronda se invita a los participantes a abrir su corazón y su mente. Yo he escogido esta imagen para retomar el equilibrio. Miren el Espíritu Santo ahí. El Espíritu Santo en centro, uniendo mente y corazón. Yo le he llamado a este ejercicio, que llevo haciéndolo con muchas generaciones de cursillistas y muchas personas católicas y creyentes, y los que vienen a terapia, les digo, Dios quiere que volvamos a conectar mente y corazón. Entonces yo les voy a pedir que ustedes con el pulgar lo coloquen en la frente y vamos a tomar este chiquitico o el dedo corazón y lo vamos a bajar al corazón. ¿Sí? ¿Qué es una conversación espiritual? Es volver a unir la mente con el corazón. A esto le he llamado yo la cuarta.
Y la cuarta es que yo pienso lo que tú me estás diciendo, pero humildemente lo llevo a mi corazón, ¿sí? Quiero que esto lo aprendan. Esto para mí ha sido muy sencillo, pero muy hermoso. La cuarta es el acto en que todo dirigente cursillista o toda persona que ame a su prójimo debe hacer siempre en una conversación. Y ese Espíritu Santo, ven a mi mente para yo poder entender al que tengo al frente y con humildad llevarlo a mi corazón y amar esa verdad que esa persona me está diciendo. Miren qué bonito. Entonces, por eso quiero que esta imagen a ustedes les sea un símbolo para ustedes. No se queden solo pensando en lo que dice la persona ni solo amándolo. Ámenlo a través de lo que piensa él y de lo que él les comparte. Pero solo se puede amar y solo se puede escuchar si conectamos con la humildad. Si yo no vengo aquí con soberbia a decir, ¿cómo se le ocurre decir eso? O decir esas bobadas que dice, ay, ¿para qué le presto atención? Que siempre dice bobadas. Siempre desde la humildad conectar lo que pienso con lo que siento. Germán. Bueno, para explicar lo que tú estás diciendo de otra manera, si todos somos imagen y semejanza de Dios, como dice la palabra, quiere decir que en la otra persona, cuando yo lo vea, ahí está Dios en él. Entonces merece mi respeto, mi reverencia. Por eso en el oriental, cuando ve a una persona, le baja la cabeza y le hace una reverencia a todo ser humano, porque en cada ser humano está Dios. Y eso lo decía el padre Hernando Pinilla. Padre Hernando decía, toda persona está llenita de Trinidad. Entonces, si supiéramos eso, decía el padre Hernando, todos nos saludaríamos de rodillas, todos nos veríamos de rodillas, como dice Germán. Todos tendríamos tanta dignidad, todos tendríamos el nivel del respeto por el otro, pero a veces nuestra soberbia como dirigentes, no es que yo llevo 20 años, no es que yo llevo 30 años, no es que yo ya sé cómo es esto, yo ya me he leído el manual de cursillista, ideas fundamentales, yo ya me he leído la Biblia 3 veces, y a veces nos dejamos llenar por razones teológicas y dañamos la conexión que hay, rompemos la humildad con soberbia y acontece que hablamos mucho de teología, pero no conectamos con el Espíritu Santo y ahí perdemos grandes oportunidades de conversaciones que darían muchos frutos de santidad y sabiduría. Entonces lo que dice Germán es muy cierto. Recordemos siempre que todos estamos habitados de Dios. Miremos la dignidad del otro. El otro tiene algo que aportarme. Así sea una verdad, así de chiquita puede cambiar mi vida si yo la tomo en serio. Así yo no crea que él tenga algo que decirme, si yo tomo en serio lo que la persona me dice, puedo transformarme de una manera porque el Espíritu Santo actúa así. Bueno, vamos terminando entonces con esta primera ronda y es que luego de la participación de cada persona, el grupo hace una breve pausa para asimilar lo que ha dicho. Oiga, cada persona habla, se hace un silencio para tomar toda la nota de lo que él ha dicho, de lo que voy sintiendo mientras esta persona habla. No es que el facilitador diga 3 minutos, pare, siga el otro, siga Germán, siga Nancy, siga Pastora, siga. No es la revolución industrial, es pausado, es pausado. Muchas gracias, Germán. Todos tomamos nota. Hacemos silencio a ver qué sentimos en el momento. De ahí sigue Nancy, de ahí Pastora. Bueno, esta parte me parece muy importante. Terminamos diciendo que la primera ronda no es para aclarar. Yo no tengo que decirle, vea, yo quiero aclarar lo que dijo Germán. Yo quiero aclarar lo que dijo Nancy. No es discusiones, no es peleas, no es yo lo expliqué mejor, sino pedir explicación. Yo decirle, Nancy, cuando tú dijiste esto, explícamelo mejor porque yo quedé con una duda. Miren lo maravilloso y la humildad de nosotros al pedir de alguna forma. Dentro de 8 días vamos a ver cómo hacer esas peticiones para que no suenen juicio, para que no suenen duda, para que no suenen que estoy pisando la dignidad del otro. ¿Sí? Y finalmente se invita a los participantes a abrir su corazón para que hable el Espíritu Santo a través de ellos. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Hicimos hasta la primera ronda y quiero agradecerles la atención y quiero ya que Nancy de alguna manera nos ayude a dirigir las preguntas y las resonancias. Muchas gracias, Jafisa. Muy interesante.
Bueno, entonces aquí en este momento, después de haber escuchado a Jafisa, vamos a hacer una resonancia o a preguntar. Son válidas los dos elementos. Entonces, para ello les pedimos que levanten su mano para poder dar respuesta o si es intervenir frente a qué me quedó de esta charla, ¿cierto? ¿Qué deseo compartir frente a lo que hemos escuchado a lo largo de esta exposición? Tienen la palabra. Quiero aclarar una cosita o más bien una pregunta. Happy, tú dijiste no, dentro de 8 días, pero dentro de 8 días es lunes festivo, es lunes santo, es Semana Santa. Entonces pienso que no podríamos estar porque todos estamos ocupados en las parroquias. No, perdóname, hay dos fechas. Está en la información que mandamos, hay dos fechas. Miremos en la escuela la programación. A ver, perdóname que no la tengo aquí a mano. Son dos fechas de trabajo con Escuela Nacional de Mentalidad. Miremos cuándo quedó programada la otra fecha. Marzo 25, dice. Marzo 25 del Ah, 2020. sí. Marzo 25. Es festivo y el lunes santo. Yo estoy en abril, perdona. Entonces te correría lo que dice porque la siguiente sería abril 1, que sería ya el método ver, juzgar y actuar. Sería correr una fecha, ¿no es cierto? Sí, tienes razón. Habría que correr una fecha. Germán, ¿tú qué opinas? Sí, Gracias, Liliana. De acuerdo, sí. Gracias, Liliana, sí. Corremos la fecha. Yes. Entonces quedaríamos para el 1 de abril, Dios mediante, de 7 a 9, esta segunda sección de la conversación espiritual. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, resonancias. ¿Qué nos quedó de esta charla? ¿Qué me impactó o qué pregunta quieren hacerle a Jafisa? Bueno, vamos a preguntar entonces. A ver, yo digo algo. Pues a mí me da una luz de gran esperanza esta iniciación de esta formación para aprender de verdad a hacer silencio, porque yo generalmente me confieso no me concentro en nada cuando oro ni porque mantengo sí muchas preocupaciones. Entonces, qué bueno aprender a hacer el silencio interior para poder ser mejor en todo sentido, porque el silencio y la paz hacen que uno sea mucho mejor en todo aspecto. Muchas gracias, pastora. ¿Quién más desea participar? Germán tiene la mano arriba. Bueno, no. Básicamente lo que quiero poner como un ejemplo de, a veces están, digamos, los medios de comunicación así en la calle que vemos en las noticias y cogen a alguien por ahí caminando y le hacen una pregunta X. Por ejemplo, como la que salió hace poquito sobre el tiempo climático y automáticamente uno responde algo sin saber, ¿cierto? Que, digamos, eso es como una cosa natural del hombre a pensar que todo lo sabe, ¿no? Entonces, cuando hay personas expertas en ese tema climático, como ahora lo hizo Marielita, que nos dio ahí una enseñanza, lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Nosotros queremos manejar la iglesia en movimiento sin preguntarle al dueño. Eso es una cosa, y es el que sabe, no soy yo el que sé. Segundo, en la iglesia y en movimiento venimos trabajando todo de manera deductiva. Es lo que yo pienso, lo que yo me imagino, y entonces esta es la acción que hay que hacer. Pero tenemos que regresar a estos métodos, como el del ver y juzgar y actuar, para poder ir al método inductivo, que es el que nos lleva a preguntarle quién verdaderamente, que es la palabra de Dios, que es la que sabe para poder iluminar la iglesia y el movimiento. Entonces, por eso es la importancia. Para mí, estas metodologías, si me preguntan qué es, vamos a darle el lugar al Espíritu Santo dentro del movimiento. ¿Dónde la vamos a aplicar?
nuestros secretariados en las preparaciones de los cursillos. Un cursillo se prepara, si tú me dices, me preguntas de dos maneras. Tiene una preparación metodológica, porque es un método, ¿cierto? La logística y todo eso. Pero ¿qué es lo primero que sabemos a programar? La parte logística. Como decía alguien, primero, ¿dónde vamos a hacer cursillo? Aparte de la casa de retiro, sin saber si tengo los candidatos. Fíjate, eso es, pero tiene una preparación espiritual. El cursillo tiene una preparación espiritual. Entonces, ¿cómo encajaría aquí, digamos, esta metodología de la conversación del espíritu? ¿Cómo haríamos unos puentes para que desarrollemos en ese equipo la escucha, el diálogo y el discernimiento? Entonces, es algo así como que voy diciéndoles como qué buscamos con esta metodología entre el movimiento. ¿Qué proponemos? Pues darle el lugar al Espíritu Santo, que es el dueño del movimiento cursillo. Fue el que lo regaló. Un don del Espíritu Santo, dice la definición. Pero fue el Espíritu Santo. Listo, eso era lo que quería ir como agregar. Muchísimas gracias, Germán. Muy completa esa apreciación, es lo que se está pretendiendo con esta formación. Como lo decía Jafisa, pues has estado en un trabajo arduo, tratando de que tomemos el cauce. Entonces, los minutos que tenemos para dar cumplimiento a nuestra agenda, le pediría a Mariela que nos haga las conclusiones. Mariela, ¿qué podemos concluir de este encuentro? Bueno, primero les pido disculpas porque no voy a prender la cámara porque estoy malita de datos y se me corta. Bueno, lo primero es que esto yo quisiera pues comparto desde lo que entiendo, sé y escucho de lo que escuchamos. La conversión espiritual es una nueva forma de acercarnos a la obra del Señor, como a su voluntad en nuestra vida. Requiere una preparación. Y ese acercamiento es una metodología. Y como metodología, pues se tiene que aprender y entender. Es básico, fundamental en este proceso de la conversación espiritual, la escucha. Y dentro de una escucha que es una escucha activa y que implica el escucharme a mí en el sentimiento, en lo que siento y en lo que experimento y el escuchar al otro. Y en esa escucha mía y ajena descubrir la voz del Espíritu Santo. Y para poder escuchar la voz del Espíritu Santo tengo que clarificar, purificar mi sentir. Ya eso es básicamente, y hoy lo que hicimos fue encontrar la metodología en la primera parte, en la primera fase, donde nos enseñan que hay esa primera fase que es la preparación, donde hay unos momentos para conocer el tema, para invocar el Espíritu Santo, para reservar el tiempo adecuado para escucharme y escuchar al otro, y para poder discernir esos sentimientos que voy a compartir en el grupo, porque no es solamente compartir por compartir, ni a la primera emoción lo primero que voy a compartir, sino que hay que dejar de cantar. Por eso hay una preparación. De cantar es dejar que lo que tenga peso caiga al fondo. Bueno, pienso que es muy valioso, en cuanto que, esto ya viene de mi experiencia, pienso que es muy valioso en cuanto que es importante recuperar el espacio del sentimiento y de la emoción en la vida de la fe, pero que también tenemos que caminar con cuidado porque podemos dejarlo solo en el campo de la emoción. El movimiento en su tradición ha sido muy equilibrado, como nos decía Jafisa, entre lo que se siente y lo que se piensa. La iglesia hoy ha llegado a extremos muy delicados en torno a lo que se piensa, tanto al punto que tenemos teólogos muy sabios, pero que no viven la fe. Pero también podemos caer en el otro extremo de la emoción
y del sentimiento, donde la razón no tiene lugar. Entonces, la fe auténtica, y para nosotros cristianos adultos que nos formamos para el servicio en la iglesia, es importante aprender esta conversación espiritual, sobre todo para aprender a equilibrar también esto que la iglesia en el aquí y en el ahora nos pide. Mariela, muy valioso, muchísimas gracias. Ahora viene un último ejercicio. En el chat, por favor, evaluamos de 1 a 5, donde 1 es muy regular o nada satisfecho, ¿cierto? Con la exposición de Hafisa, y 5 muy satisfecho. Entonces vamos a evaluar este taller. Por favor, en el chat colocan su evaluación. Qué pena. ¿Qué pasó? Perdí la imagen. Entonces no va a poder escribir en el chat. No, Se tan fue, se bello. fue. Bueno, muy bien. Me fue la hijo de madre. Pastora, ¿qué es eso? Escuchó, eso es la emoción, ahí está. Es la emoción. Ah, yo soy muy límbica. Ya nos dimos cuenta. Pastora, toca la pantalla y vas a encontrar en algún lado o reunión de Zoom o donde puedes calificar. No, O mejor no que... lo dices No, verbalmente. yo mejor les digo porque me encuentro más fácil. Sí, no, perdí mi Bueno, pues, muchísimas gracias por atender esas recomendaciones. Ahora le pedimos a nuestro padre Gustavo con ese placer. Perdón, perdón. Bueno, ya terminamos de evaluar. Padre Manuel. Padre Manuel, por favor, nos regala la oración final. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí ayudándonos a crecer en este proceso. Señor, te damos gracias por este día, por esta noche, por este momento de formación para crecer más y para poder seguir sirviendo a través de nuestro movimiento de cultura. Pastora, no se preocupe que yo tampoco encontré cómo calificar. El Padre está orando, por favor, ya juiciosos. Que seas tú, Señor, que nos sigue inspirando, que nos sigue animando, para que esta experiencia que un día nos llamaste a vivir de cursillos de cristiandad nos lleve siempre a vivir, a llevar a la vida la palabra, esa palabra que llega a nuestro cerebro, la digiramos allí, la llevemos al corazón para hacer la vida. Que el Señor nos regale siempre la disposición, la fuerza para anunciar con alegría, para anunciar con gozo en todos los lugares donde estemos que Jesús está vivo y resucitado y que Él es nuestro Salvador. Pedimos a San Pablo, apóstol, nuestro patrono, que nos interceda por nosotros. Gracias, Señor, por regalarnos estos espacios, estos momentos y estos medios para podernos encontrar, hermanos cursillistas de muchos lugares y poder compartir, crecer y aprender. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Una feliz noche para Amén. todos. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos. Gracias. Mañana que descansen, Dios los bendiga. Gracias. Feliz igualmente. noche. Felicidades. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, A Gustavo. ti. Feliz noche. No se preocupen que yo cierro la puerta al final. Feliz noche y muchas gracias a todos. Bueno. Ok.